Hola a todo el mundo, bienvenidos al canal. Estoy haciendo una parada en el camino, un descanso en un paseo por el monte y encontré un pequeño pinar en medio de muchos robles, de repente dije, uy, un pinar. Y dije, va, me voy a sentar debajo del pinar porque es una cosa muy guay que podéis hacer, porque cuando empieza a soplar un poquitín el aire, ese rumor me encanta, da mucha paz, es muy agradable, a mí me gusta. Y estaba aquí pensando en mis cosas, también llevo aquí un rato, igual 15 minutos en silencio, a ver si aparecía alguna ardilla o algo de eso. Bueno, no hubo suerte, porque bueno, los animalejos ya sabrán desde hace un rato que estoy aquí, entonces no van a salir. Bueno, entonces, sumido en mis pensamientos, pensé, qué buen contenido puedo ofrecer a la comunidad de Danicultura sobre el tema de hacer semilleros, sí, aquí en medio del pinar. ¿Por qué? Porque tiene bastante que ver. De hecho, cuando publique esto ya podemos empezar a estar pensando en hacer algún tipo de semillero, porque el tiempo pasa, cuando nos queramos dar cuenta hay que empezar a echar a tierra ciertas plantas al huerto, como tomates o cosas así. Y si queremos hacerlo desde semilla, pues hay que tener ciertas precauciones. También en los pinares, por cierto, hay que estar siempre atento, porque te puede caer una rama o cualquier cosa. Pero bueno, yo me he situado debajo de, bueno, nada que esté seco. Árbol seco, cuidado en el monte, porque se os puede caer. Bueno, la cuestión, a la hora de hacer semilleros, como os digo, hay que tener ciertas precauciones. Y una muy importante es, aparte de que no le falte nunca la humedad, es que no le falte nunca la luz. La luz tiene que recibir luz, luz y luz, y luz y luz. ¿Por qué? Porque las plantas hay una cosa que hacen constantemente, que es buscar la luz. Hay muchas plantas de interior que son tropicales y son muy interesantes precisamente para estar en el interior de una casa donde no siempre van a recibir luz. De hecho, por ejemplo, las diafenbaquias no reciben nunca luz directa. Siempre veréis que en ese tipo de plantas ornamentales pondrán luz, sí, pero directa no. De hecho, si probáis a hacerlo, veréis que se achicharran. ¿Por qué? Porque son plantas que no están en la zona alta del bosque, de la selva, por llamarlo así. Bueno, hay muchas que son selváticas. Entonces están en la zona más baja de la zona de las plantas, ¿no? La zona del suelo. Y ahí nunca reciben sol directo. ¿Qué pasa? Que las plantas sí tienden a ir a buscarlo, Y entonces se produce algo en los semilleros que no reciben luz, mucha luz, que es el ahilado. Las plantas se nos ahilan. Pensad que en esas semillas pequeñas hay la energía suficiente como para hacer una pequeña raíz, un pequeño, y digo bien pequeño tallo, y un par de hojitas, los cotiledones. Y a partir de eso, que son las dos pequeñas placas solares, el pequeño tallo y la pequeña raíz, a partir de ahí, esa fuerza es la que tiene ahí dentro la semilla, pero a partir de ahí ya la planta pues va pues haciendo, bueno, pues creando demás hojas, las hojas verdaderas que se llaman, empiezan a echar más raíces, crece más el tallo y tal, pero en base ya a pues la luz, los nutrientes del suelo, el CO2 del aire, la fotosíntesis y demás. Pero la fuerza inicial de la semilla es para hacer eso que os digo, dos cotiledones, un pequeño tallo y una pequeña raíz. Si no reciben esos semilleros luz suficiente, las plantas tienden a buscar la luz. Entonces va a emplear demasiada de esa energía que tiene en la semilla en ese tallo y se va a hilar. ¿Por qué os digo? Entonces, bueno, no es interesante, entonces tenéis que ponerlo en la luz directa
y entonces ahí las plantas empezarán a ser más fuertes y demás. ¿Por qué os digo esto en medio de un pinar? Porque los pinares, los pinos, en realidad son como plantas aisladas. Bueno, entendedme, son así, es que es la manera que tienen de ser los pinos. Si veis un pinar desde fuera, lo que es el pinar, el conjunto, veis un bloque verde y tal, pero si entráis dentro, vais a ver lo que os encontráis. Mirad. ¿Veis? Estos pinos no están muertos, ni secos ni nada, estos están perfectamente. Por supuesto, esto es un pinar puesto aquí adrede, no es espontáneo. ¿Veis que no hay más que troncos, 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 troncos y troncos? Pero si miramos para arriba, ahí está el verde. ¿Qué ocurre? Que están buscando la luz, entonces claro, aquí en el interior esas ramas, el propio árbol las va perdiendo adrede, deja de ofrecerle riego de la savia, deja de ofrecerle riego y esas ramas al final acaban, como veis por aquí, cayendo al suelo. Entonces, por decirlo de alguna manera, los pinos están aislados, son así, pero veis que por ejemplo este pino que está en la parte más exterior del pinar sí que tiene ramas en el lateral, porque ahí tiene luz, entonces la aprovecha, pero los del interior del pinar, pues no tienen necesidad de tener en los laterales pues ramas para hacer la fotosíntesis, porque no van a hacer. Entonces en la copa sí que tiene hojas, las acículas del pino, ya sabéis. Bueno, ahí tenéis el interior de un pinar. Bueno, y esto es lo que nos enseña un pinar acerca de cómo hacer unos semilleros que sean saludables y que nos den buenas plantas hortícolas para echar al huerto y que nos den ricos tomates allá por septiembre. Así que, ya veis, espero que esto os sirva y os animéis a hacer algún tipo de semillero. Yo no soy la persona que más semilleros hace, pero siempre hago alguno. Siempre hago alguno porque, bueno, me gusta hacerlo, que no se me olvide hacer ese tema y que se me vaya dando cada vez mejor. Pero bueno, en la naturaleza ya veis que podéis aprender muchas cosas. Pensaba que había visto algo, pero no. He visto una rama. Eso, la naturaleza os puede siempre enseñar mucho. Y esto es lo que nos enseña las zonas 5 de la permacultura. Porque esto es un proyecto de divulgación de muchas cosas, pero de permacultura, por supuesto que sí. Este proyecto siempre tiene como pilares el cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Ya sabéis, las éticas de la permacultura. Y en la zona 5, la zonificación, ya sabéis, pues la zona 5 es la zona que no necesita ningún tipo de gestión, solo vamos a aprender. Y para mí ir al monte es ir a la zona 5 y aprender. Al monte se va a aprender. Y os va a enseñar mucho la naturaleza, ¿eh? Sí, señor, sí, señora. Lo dicho, like, suscribíos, compartid, comentad, a ver cómo hacéis vosotras y vosotros los semilleros y qué aprendéis cuando vais al monte. Si es que vais, y si no vais, os recomiendo que vayáis, pero ya sabéis, cero huella. Y nos vemos en el siguiente contenido de Dani Cultura. Chao.